Una bala, un mes, y el mundo se incendia. Las grandes potencias de Europa se lanzaron a la guerra. El audaz Plan Schlieffen hundió al mundo en el barro y el horror de las trincheras. Un conflicto local que devoró el planeta, desde el cielo en llamas hasta los océanos infestados de submarinos. El conflicto se extendió por todo el globo y América llegó para romper el empate. ¿Te lo vas a perder? En el corazón de un verano europeo aparentemente tranquilo, el 28 de junio de 1914, el destino del mundo cambió para siempre. En Sarajevo, una ciudad bajo el dominio del vasto imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono imperial, y su esposa Sofía, desfilaban en un coche abierto. No sabían que se dirigían hacia una cita con la muerte, un encuentro que encendería la mecha de una conflagración global. Un joven nacionalista serbio, Gavrilo Princip, emergió de la multitud. Sonaron 2 disparos, 2 balas que no solo cegaron 2 vidas, sino que también destrozaron la paz de un continente entero. El eco de esos disparos resonó en las cancillerías de toda Europa, marcando el fin de una era y el comienzo de una pesadilla. La noticia del asesinato se extendió como un reguero de pólvora, llevando el luto a Viena, pero también sembrando las semillas de la venganza. El mundo contuvo la respiración sin saber que se asomaba al abismo de la Primera Guerra Mundial. En los suntuosos salones del Palacio de Hofburg, en Viena, el dolor por la pérdida del heredero se transformó rápidamente en furia y cálculo político. El emperador Francisco José, un anciano monarca que había visto de todo, fue presionado por sus consejeros y militares más belicistas, figuras como el conde Berchtold, ministro de Asuntos Exteriores, y el jefe del Estado Mayor, Konrad von Hotzendorf, vieron en la tragedia la oportunidad perfecta para aplastar de una vez por todas las ambiciones nacionalistas de Serbia, a la que consideraban una amenaza existencial para su imperio multinacional. Tras semanas de deliberaciones secretas y asegurándose el respaldo incondicional de su poderoso aliado, el Imperio Alemán, Austria-Hungría redactó un documento que pasaría a la historia como el Ultimátum de Julio. Era una lista de 10 exigencias tan humillantes y severas que estaban diseñadas para ser imposibles de aceptar por una nación soberana. Era, en esencia, una declaración de guerra disfrazada de diplomacia. El 23 de julio, el ultimátum fue entregado en Belgrado. Le dieron a Serbia solo 48 horas para responder. El reloj de la crisis había comenzado su cuenta atrás, y cada tic-tac acercaba a Europa un paso más a la catástrofe. La noticia del ultimátum cayó como una bomba sobre Belgrado. En la capital serbia, la tensión era palpable. El primer ministro Nikola Pasic y su gobierno se enfrentaron a un dilema imposible. Aceptar las condiciones austrohúngaras significaba renunciar a la soberanía de su nación, permitir que la policía austriaca operara en su territorio y, en esencia, convertirse en un estado vasallo. Rechazarlas significaba una guerra segura contra un imperio inmensamente superior en poderío militar. Mientras los líderes debatían a puerta cerrada, la incertidumbre se apoderaba de las calles. La gente se congregaba en las plazas, discutiendo las noticias con una mezcla de miedo, desafío y patriotismo. La cámara recorre los rostros preocupados de ciudadanos comunes, soldados y políticos, todos conscientes de que el destino de su joven nación pendía de un hilo. Serbia, aún recuperándose de las recientes guerras de los Balcanes, no deseaba un nuevo conflicto. Sin embargo, el orgullo nacional y el instinto de supervivencia eran fuertes. Con el tiempo agotándose, Pasic redactó una respuesta magistralmente diplomática. Aceptó casi todas las demandas, excepto aquellas que violaban directamente su constitución y soberanía. Era un intento desesperado por apaciguar a Viena y evitar la guerra, pero todos sabían que probablemente no sería suficiente.
La respuesta fue entregada minutos antes de que expirara el plazo. Europa esperaba, con el aliento contenido, la reacción de Austria. El 28 de julio de 1914, exactamente un mes después del asesinato en Sarajevo, el frágil velo de la paz se rasgó definitivamente. Insatisfecha con la respuesta serbia, que consideró insuficiente y evasiva, Austria-Hungría cumplió su amenaza. Un telegrama partió desde Viena hacia Belgrado. Sus palabras eran frías, formales y absolutamente devastadoras. El imperio austrohúngaro declaraba la guerra al Reino de Serbia. Este no era solo un documento, era la sentencia de muerte para millones. En las capitales de Europa, la noticia se difundió a través de los cables del telégrafo, imprimiéndose en las portadas de los periódicos con titulares gigantescos. Las banderas imperiales se izaron con un aire de sombría determinación en Viena, mientras que en Belgrado, la campana de la Catedral de San Miguel tocaba a rebato un llamado a las armas y a la defensa de la patria. El primer cañonazo austriaco sobre Belgrado, esa misma noche, no fue solo un ataque a una ciudad. Fue el primer golpe en un conflicto que redibujaría el mapa del mundo y cambiaría el curso de la historia humana para siempre. La puerta del infierno se había abierto. La declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia activó una compleja y fatal red de alianzas que había dividido a Europa en dos campos armados. Rusia, viéndose a sí misma como la protectora de todos los pueblos eslavos, especialmente de sus hermanos serbios, no podía permanecer de brazos cruzados. El zar Nicolás II, presionado por sus generales y por un sentimiento de deber paneslavo, se enfrentó a una decisión agónica. Intentó mediar, intercambiando telegramas personales con su primo, el Kaiser Guillermo II de Alemania, en un esfuerzo desesperado por evitar una escalada. Pero la maquinaria militar ya estaba en marcha. Ante la inminente invasión de Serbia, el zar ordenó la movilización parcial de su vasto ejército, dirigida únicamente contra Austria-Hungría. Sin embargo, sus generales le advirtieron que una movilización parcial era logísticamente imposible y estratégicamente suicida. Dejaría la frontera con Alemania peligrosamente expuesta. Con el corazón apesadumbrado, el 30 de julio, el zar dio la orden fatal: movilización general. Millones de soldados rusos fueron llamados a filas. A lo largo del imperio, desde San Petersburgo hasta Siberia, las estaciones de tren se llenaron de jóvenes despidiéndose de sus familias. Mapas animados nos muestran las líneas de tropas avanzando hacia el oeste, una marea humana imparable. La movilización rusa fue el punto de no retorno. Alemania, aliada de Austria-Hungría, lo interpretó como un acto de guerra directo. La reacción en cadena era ya inevitable. Lo que comenzó como una crisis en los Balcanes se había transformado en un torbellino continental. La movilización de Rusia provocó la reacción inmediata de Alemania. Berlín exigió a San Petersburgo que detuviera sus preparativos militares. Al no recibir respuesta, el 1 de agosto, Alemania declaró la guerra a Rusia. El efecto dominó fue implacable. Francia, aliada de Rusia en la Triple Entente, comenzó su propia movilización en apoyo a su socio. Alemania, anticipando una guerra en dos frentes, activó su audaz pero arriesgado Plan Schlieffen, un ataque relámpago a través de la neutral Bélgica para derrotar a Francia rápidamente antes de girar toda su fuerza hacia el este contra Rusia. El 3 de agosto, Alemania declaró la guerra a Francia y al día siguiente, sus tropas cruzaron la frontera belga. La violación de la neutralidad de Bélgica fue la gota que colmó el vaso para Gran Bretaña, comprometida por un tratado de 1839 a defender a Bélgica y temerosa de que una potencia hostil controlara los puertos del Canal de la Mancha. Londres envió un ultimátum a Berlín: retiren sus tropas o enfrenten la guerra. El ultimátum expiró sin respuesta. El 4 de agosto de 1914, el Imperio Británico, con su vasta red global, entró en el conflicto. En poco más de una semana, una serie de decisiones irrevocables, impulsadas por el miedo, el honor,
la ambición y un sistema de alianzas rígido habían arrastrado a todas las grandes potencias de Europa a una guerra total. El verano de 1914 llegaba a su fin, y con él el viejo mundo. Comenzaba la Gran Guerra, la guerra que supuestamente acabaría con todas las guerras. ¿Listos para un viaje a uno de los momentos más críticos de la historia moderna? Hoy vamos a desentrañar un plan tan audaz, tan ambicioso, que si hubiera funcionado, el mapa de Europa que conocemos hoy sería completamente diferente. Prepárate para descubrir el Plan Schlieffen, la estrategia alemana que prometía una victoria relámpago y que, en cambio, desató la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Retrocedamos a principios del siglo XX. Las tensiones en Europa son un polvorín a punto de estallar. El Imperio alemán, una potencia joven y pujante, se encuentra en una posición geográfica complicada, atrapada entre dos gigantes, Francia al oeste y el vasto Imperio ruso al este. En la mente de los estrategas militares alemanes, una pesadilla recurrente los atormenta, una guerra en dos frentes. Luchar simultáneamente contra Francia y Rusia podría desangrar al ejército y llevar a Alemania al colapso. Aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, el conde Alfred von Schlieffen, jefe del Estado Mayor del ejército alemán. Schlieffen era un hombre metódico, obsesionado con la historia militar y con una única misión: encontrar la fórmula para evitar esa guerra eterna y devastadora. Pasó años estudiando mapas, horarios de trenes y movimientos de tropas. Su conclusión fue tan simple como brutal. Si la guerra en dos frentes era inevitable, Alemania no debía dividir sus fuerzas, debía golpear primero, y golpear con una fuerza abrumadora. El objetivo principal era Francia. ¿Por qué? Schlieffen calculaba que el gigantesco ejército ruso, con su anticuada infraestructura y sus enormes distancias, tardaría al menos 6 semanas en movilizar todas sus tropas y convertirse en una amenaza seria en el frente oriental. 6 semanas. Esa era la ventana de oportunidad. En esas 6 semanas, Alemania debía lanzar una ofensiva tan masiva y rápida contra Francia que la dejara fuera de combate. Una vez que París cayera y Francia se rindiera, Alemania podría mover rápidamente todo su ejército hacia el este en sus eficientes ferrocarriles para enfrentarse a los rusos. Era un plan de todo o nada, un golpe de knockout diseñado para ganar la guerra en menos de 40 días. Pero, ¿cómo lograrlo? La frontera franco-alemana estaba fuertemente fortificada por los franceses. Un ataque frontal sería un suicidio, una masacre predecible. Así que Schlieffen miró hacia el pasado, inspirándose en una de las mayores victorias tácticas de la historia, la Batalla de Cannas. En el año 216 a.C., el general cartaginés Aníbal rodeó y aniquiló a un ejército romano mucho más grande. La clave fue el movimiento envolvente, un gancho devastador. Schlieffen aplicaría esa misma lógica a escala de naciones. El plan consistía en utilizar la mayor parte del ejército alemán, casi el 90% de sus fuerzas, en un ala derecha gigantesca que actuaría como una puerta giratoria. Este inmenso martillo humano no atacaría directamente Francia, sino que violaría la neutralidad de los Países Bajos, Luxemburgo y, crucialmente, Bélgica. Cruzarían estos países a toda velocidad, descenderían hacia el sur, rodearían París desde el oeste y atraparían a todo el ejército francés en una bolsa gigantesca contra su propia frontera fortificada y el ejército alemán restante. Era un plan de una audacia sin precedentes. Para que funcionara, el ala derecha del ataque debía ser descomunal. Dejad que el último hombre de la derecha roce el Canal de la Mancha con la manga, se dice que instruyó Schlieffen. Para lograr esta concentración masiva en el oeste, Alemania debía hacer un sacrificio enorme, dejar Prusia Oriental en su flanco oriental prácticamente indefensa ante el avance inicial ruso.
Era una apuesta arriesgada, confiando en que la lentitud rusa les daría tiempo suficiente para ganar en Francia. Todo el plan era una obra de ingeniería logística. Se movilizaron 1,5 millones de soldados. Los horarios de los trenes estaban calculados al minuto. Los soldados incluso llevaban mapas de París impresos en pañuelos de seda, tan seguros estaban de su inminente victoria. El lema era: almuerzo en París, cena en San Petersburgo. En 1906, Schlieffen se retiró, dejando su legado en manos de su sucesor, Helmut von Moltke, el joven, y aquí es donde la historia da un giro. Moltke, más cauto y nervioso que su predecesor, comenzó a dudar del plan. Le preocupaba la audaz violación de la neutralidad de los Países Bajos y sobre todo temía que el ala izquierda, la que debía actuar como bisagra en Alsacia y Lorena, fuera demasiado débil y permitiera una invasión francesa en el sur de Alemania. Así que Moltke tomó una decisión que resultaría fatal. Decidió modificar el plan. En lugar de mantener el ala derecha abrumadoramente fuerte, desvió varias divisiones para reforzar el ala izquierda y el frente oriental, debilitando el martillo principal del ataque. No quería correr el riesgo de ceder ni 1 centímetro de territorio alemán. Este cambio, aunque parecía prudente en el papel, diluyó la fuerza del golpe decisivo. La puerta giratoria ya no tenía el mismo impulso. El martillo había perdido peso. Agosto de 1914. La guerra estalla. Alemania pone en marcha el plan Schlieffen, en su versión modificada por Moltke. Millones de soldados con sus cascos de pincho, los famosos Pickelhaube, cruzan la frontera belga. El mundo contuvo la respiración. La resistencia que encontraron en Bélgica fue más feroz de lo esperado. La pequeña pero valiente fortaleza de Lieja resistió durante días, un retraso pequeño, pero crucial. Cada día perdido era un día que los franceses y sus aliados británicos ganaban para reorganizarse. A pesar de los retrasos, el avance alemán fue implacable, una marea gris que arrasaba todo a su paso. Los ejércitos francés y británico, sorprendidos por la velocidad y la escala del ataque, se vieron forzados a una retirada desesperada, la Gran Retirada. Parecía que nada podía detener a la maquinaria de guerra alemana. Las tropas estaban exhaustas, marchando decenas de kilómetros al día bajo un sol abrasador, pero París estaba cada vez más cerca. El gobierno francés huyó de la capital. La victoria alemana parecía inminente, pero entonces, a las puertas de París, ocurrió lo que los franceses llamarían el milagro del Marne. El comandante francés, Joseph Joffre, detectó una oportunidad. El primer ejército alemán, en el extremo del ala derecha, agotado y con sus líneas de suministro extendidas al máximo, hizo un giro hacia el sureste antes de rodear París, exponiendo su flanco. Fue el error que los aliados estaban esperando. Joffre ordenó un contraataque total. En un momento icónico, la guarnición militar de París movilizó a miles de soldados al frente utilizando una flota de 600 taxis parisinos. Imaginen la escena. Taxis corriendo hacia el frente de batalla para detener al ejército más poderoso del mundo. Del 6 al 12 de septiembre de 1914, en las orillas del río Marne, las fuerzas francesas y británicas detuvieron en seco el avance alemán. La batalla fue brutal, pero los aliados resistieron. El exhausto ejército alemán, incapaz de romper las líneas y con la amenaza de ser rodeado, no tuvo más remedio que retroceder y atrincherarse. El plan Schlieffen había fracasado. La guerra relámpago se había esfumado. Ninguno de los dos bandos podía desalojar al otro, así que comenzaron a cavar. Cavaron trincheras que pronto se extenderían como cicatrices desde la costa belga hasta la frontera suiza. La guerra de movimientos había terminado. Acababa de comenzar la pesadilla de la guerra de trincheras, una guerra de desgaste estático que consumiría a una generación entera en el barro y la sangre.
El fracaso del Plan Schlieffen no solo condenó a Europa a 4 años de una guerra atroz, sino que transformó la naturaleza misma del conflicto. Se imaginan que muchos de los primeros soldados británicos, sin herramientas adecuadas, cavaron sus primeras trincheras con las bayonetas, las manos e incluso con las cucharas de su rancho. Ese simple hecho simboliza el fin de una era y el comienzo de una brutalidad industrializada nunca antes vista. El sueño de una victoria rápida se convirtió en una pesadilla de 4 años. En el corazón de la historia, hay cicatrices que nunca se borran, heridas grabadas no en la piel, sino en la tierra misma. Bienvenidos a un viaje al laberinto de barro y acero que definió una era, las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Imaginen un mundo desgarrado. Desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, una serpiente de zanjas de más de 40.000 kilómetros se retorcía a través de Europa. Eso es más que la circunferencia de la Tierra. No era solo una línea defensiva, era un nuevo tipo de infierno, un submundo donde millones de hombres vivieron, lucharon y murieron durante 4 largos años. La vida aquí era una batalla constante, no solo contra un enemigo al otro lado de la tierra de nadie, sino contra la propia trinchera. El barro, un monstruo pegajoso y omnipresente, se tragaba botas, equipos y a veces hasta a los propios hombres. Lo llamaban el pie de trinchera, una dolencia temida que pudría la carne por la humedad incesante, dejando a los soldados incapacitados. El frío helaba los huesos y el verano traía consigo el hedor insoportable de la descomposición y el saneamiento precario. Y luego estaban los compañeros indeseados, millones de ratas, algunas descritas como del tamaño de gatos, se daban un festín con las raciones y macabramente con los caídos. Se convirtieron en un símbolo grotesco de la vida en el frente. Los piojos eran otra plaga, transmitiendo la fiebre de las trincheras, una enfermedad debilitante que sacó a miles de hombres del combate. Luchar contra estas criaturas era una guerra dentro de la guerra. Pero en este abismo de miseria, el ingenio humano floreció de las maneras más inesperadas. La necesidad es la madre de la invención y en las trincheras, la necesidad era sobrevivir. ¿Sabían que los soldados crearon armas improvisadas llamadas garrotes de trinchera? Eran masas con clavos, reminiscencias de la guerra medieval, increíblemente efectivas en los brutales combates cuerpo a cuerpo que se daban en los estrechos pasillos. La comunicación también se reinventó. Cuando las líneas telefónicas eran cortadas por la artillería, recurrían a métodos ancestrales y novedosos. Perros mensajeros entrenados para correr a través del caos del campo de batalla llevaban mensajes vitales. Palomas mensajeras desafiaban el fuego enemigo e incluso se experimentó con cometas para enviar señales codificadas por encima de las líneas enemigas, un ballet silencioso en un cielo lleno de humo y metralla. El gas, una de las armas más terroríficas de la guerra, trajo consigo una carrera desesperada por la protección. Las primeras máscaras antigas eran primitivas, a menudo simples almohadillas de algodón empapadas en productos químicos o, en un acto de desesperación, en orina, ya que el amoníaco ayudaba a neutralizar el cloro. Imaginen el horror de ver esa nube verdosa arrastrándose hacia ustedes y tener que confiar tu vida a un trozo de tela empapado. El día a día era una rutina de tensión y aburrimiento, largas horas de vigilancia, con la cabeza por debajo del parapeto, esperando el silbido de un proyectil o el grito que anunciaba un ataque. Los francotiradores eran una amenaza constante. Un simple descuido, asomar la cabeza un segundo de más, podía ser fatal. Para combatirlos, se crearon periscopios improvisados con espejos y palos, permitiendo observar la tierra de nadie sin exponerse. Sin embargo, en medio de esta brutalidad, la humanidad se negaba a ser extinguida.
Los soldados escribían cartas, diarios y poemas que se han convertido en testimonios invaluables. Creaban arte en las trincheras, tallando balas o casquillos de proyectiles, transformando objetos de muerte en recuerdos de vida. Este arte de trinchera es un conmovedor recordatorio de la necesidad humana de crear, incluso en el epicentro de la destrucción. Cantaban canciones para mantener alta la moral, compartían el pan duro y el tabaco y forjaban lazos de camaradería más fuertes que el acero. En esas zanjas, un compañero no era solo un soldado, era un hermano. Se protegían, se cuidaban, compartían historias de un hogar que parecía estar en otro planeta. Era esta conexión humana, esta solidaridad forjada en el fuego, lo que les permitía soportar lo insoportable. Cuando la orden de pasar por encima llegaba, el mundo se convertía en un estruendo ensordecedor. El silbato del oficial era la señal para trepar fuera de la relativa seguridad de la zanja y cargar a través de la tierra de nadie, un paisaje lunar de cráteres, alambre de espino y fuego de ametralladora. Era un acto de coraje casi inimaginable, un sprint hacia una muerte casi segura. Las trincheras no solo redefinieron la guerra, transformaron para siempre a quienes las habitaron. Grabaron en la psique de una generación el trauma del shell shock, lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. Mostraron la inutilidad de la matanza industrial y el increíble poder de resistencia del espíritu humano. Al mirar atrás a estas cicatrices en la tierra, no solo vemos barro y alambre, vemos el reflejo de una humanidad llevada al límite que en el pozo más oscuro de la desesperación encontró en la camaradería, el ingenio y la simple esperanza las únicas armas que realmente importaban. Porque allí, donde el suelo temblaba bajo el peso de la artillería, los hombres aprendieron que, a veces, la mayor victoria es simplemente sobrevivir para contar la historia. Ahora pasaremos a uno de los teatros de operaciones más vastos, brutales y a menudo olvidados de la historia militar: el frente oriental de la Primera Guerra Mundial. Mientras la mayoría piensa en las trincheras de Francia y Bélgica, a miles de kilómetros al este, imperios enteros se desangraban en una guerra de movimiento, frío extremo y consecuencias devastadoras. Este no es solo un relato de batallas, sino una historia de supervivencia, colapso y revolución que redefinió el mapa de Europa para siempre. Acompáñenme a descubrir los secretos de este gigante congelado. Al estallar la guerra en agosto de 1914, los planes militares se pusieron en marcha. Alemania, atrapada entre Francia y Rusia, activó su famoso Plan Schlieffen, una victoria rápida en el oeste, para luego volcar todo su poderío contra el zar. Pero subestimaron la velocidad de la movilización rusa. El rodillo compresor ruso, aunque lento y mal equipado, lanzó 2 ejércitos masivos sobre Prusia Oriental. La sorpresa fue total. Los alemanes, en pánico, tuvieron que desviar tropas cruciales del frente occidental, una decisión que, según muchos historiadores, les costó la victoria en la batalla del Marne y condenó al mundo a 4 años de guerra de trincheras. En Prusia Oriental, la situación era crítica para los alemanes. Las tropas rusas avanzaban, sembrando el pánico. Fue entonces cuando el alto mando alemán tomó una decisión audaz: sacar del retiro a un general legendario, Paul von Hindenburg, y asignarle como jefe de Estado Mayor a un estratega brillante, Erich Ludendorff. Juntos, orquestaron una de las batallas más decisivas del frente. Aprovechando la pésima comunicación entre los 2 ejércitos rusos, que irónicamente no codificaban sus mensajes de radio, los alemanes los interceptaron. Lograron rodear y aniquilar al segundo ejército ruso en la batalla de Tannenberg a finales de agosto de 1914.
La derrota fue catastrófica para Rusia, más de 30.000 muertos y heridos y casi 100.000 prisioneros. Tannenberg no solo salvó a Prusia Oriental, sino que convirtió a Hindenburg y Ludendorff en héroes nacionales y figuras políticas dominantes en Alemania. Mientras tanto, más al sur, en la región de Galicia, el imperio austrohúngaro se enfrentaba al grueso del ejército ruso. A diferencia de los alemanes, los austrohúngaros sufrieron una serie de derrotas aplastantes. Su ejército, una amalgama multiétnica con problemas de lealtad y logística, no fue rival para la superioridad numérica rusa. Perdieron la importante fortaleza de Przemysl y fueron empujados cientos de kilómetros hacia los Cárpatos. Estas derrotas iniciales dejaron al imperio austrohúngaro herido de muerte, dependiendo cada vez más del apoyo militar alemán para sobrevivir. El Frente Sur se convirtió en un sumidero de recursos y hombres para las potencias centrales. Pero la guerra en el este no se definía solo por las batallas, sino por un enemigo mucho más implacable: el general invierno. Cuando la nieve y el hielo cubrían las vastas llanuras, la guerra cambiaba. Las temperaturas caían a decenas de grados bajo cero. Los soldados, con uniformes inadecuados, sufrían congelaciones masivas. Las armas se atascaban, los motores de los escasos vehículos se congelaban y los caballos, vitales para el transporte, y la artillería morían por miles de frío y hambre. La logística se volvía una pesadilla. Los ejércitos tenían que improvisar, construyendo refugios bajo la nieve y luchando no solo contra el enemigo, sino contra la propia naturaleza. Esta lucha constante por la supervivencia desgastó a los hombres física y mentalmente de una manera que las balas a menudo no podían. En un frente tan extenso y con una infraestructura tan precaria, las comunicaciones eran un desafío monumental. Mientras en el oeste se extendían las líneas telefónicas, aquí se dependía de métodos casi arcaicos. Las palomas mensajeras se convirtieron en un medio vital para enviar mensajes urgentes desde el frente. Los ciclistas, capaces de atravesar terrenos difíciles, actuaban como correos rápidos. Y como vimos en Tannenberg, la radio se usaba, pero la falta de protocolos de seguridad permitía al enemigo escuchar literalmente cada uno de tus planes. Esta guerra de ingenio para comunicarse o para impedir que el otro lo hiciera fue tan crucial como cualquier enfrentamiento armado. La información, o la falta de ella, decidía el destino de ejércitos enteros. El esfuerzo bélico también transformó la sociedad rusa. Con millones de hombres en el frente, la escasez de mano de obra en las fábricas y en el campo se hizo crítica. Fue entonces cuando las mujeres rusas dieron un paso al frente de una manera sin precedentes. No solo ocuparon los puestos en la industria de municiones, sino que también formaron unidades de combate. El Batallón de la Muerte de Mujeres, liderado por María Bochkareva, fue creado para avergonzar a los soldados varones y levantar la moral. Aunque su impacto militar fue limitado, su existencia rompió todos los paradigmas sociales de la época, demostrando una valentía y un patriotismo que inspiraron a muchos en un imperio que ya se estaba desmoronando desde dentro. Para 1917, Rusia estaba al borde del abismo. 3 años de guerra, derrotas humillantes, millones de bajas y una gestión desastrosa habían llevado al pueblo al límite. La escasez de alimentos en las ciudades provocó huelgas y disturbios. En marzo, lo que comenzó como una protesta de mujeres en Petrogrado por pan se convirtió en una revolución a gran escala. El zar Nicolás II, desconectado de la realidad en el cuartel general del ejército, fue forzado a abdicar. La dinastía Romanov, que había gobernado Rusia durante 300 años, llegaba a su fin. Se instaló un gobierno provisional que, para desgracia del pueblo, decidió continuar la guerra, una decisión que sellaría su destino y abriría la puerta a los bolcheviques. La continuación de la guerra fue un desastre. El ejército ruso, ya desmoralizado, comenzó a desintegrarse. Los soldados desertaban en masa,
Simplemente querían volver a casa. En este caos, los alemanes vieron su oportunidad, financiaron y facilitaron el regreso a Rusia de un revolucionario exiliado en Suiza, Vladimir Lenin. Su lema era simple y poderoso: paz, pan y tierra. En noviembre de 1917, los bolcheviques de Lenin tomaron el poder en la Revolución de Octubre. Una de sus primeras acciones fue cumplir su promesa de paz. Iniciaron negociaciones con Alemania, culminando en el Tratado de Brest-Litovsk. En marzo de 1918, este tratado fue una paz humillante para Rusia. Perdió Polonia, Finlandia, los estados bálticos y Ucrania. Perdió un tercio de su población, la mitad de su industria y casi el 90% de sus minas de carbón. Fue una catástrofe nacional, pero para Lenin era un precio necesario para consolidar la revolución. Para Alemania fue un triunfo monumental. El frente oriental había desaparecido. Ahora podían transferir cientos de miles de tropas veteranas al oeste para lanzar una última y desesperada ofensiva en Francia antes de que los estadounidenses llegaran en masa. El destino de la Primera Guerra Mundial pendía una vez más de un hilo. El cierre del frente oriental tuvo repercusiones inmensas. Aunque la ofensiva de primavera alemana en 1918 fracasó y las potencias centrales terminaron perdiendo la guerra, el colapso de Rusia cambió el mundo. El antiguo imperio ruso se sumió en una sangrienta guerra civil que duraría años y daría origen a la Unión Soviética. Los nuevos estados creados por el Tratado de Brest-Litovsk se convirtieron en un campo de batalla de ideologías y nacionalismos. El Frente Oriental no fue solo un escenario de guerra, fue la cuna de la revolución, el cementerio de imperios y el laboratorio de un nuevo orden mundial. Aunque a menudo permanezca en la sombra del Frente Occidental, su legado de sufrimiento, resiliencia y transformación radical resuena hasta nuestros días. La chispa que encendió Europa en 1914 no tardó en convertirse en un incendio global. Lo que comenzó como un conflicto europeo, arraigado en complejas alianzas y viejas rivalidades, pronto se desbordó, arrastrando al mundo entero a una vorágine de violencia sin precedentes. Este no era solo un asunto del viejo continente, era el amanecer de la Primera Guerra verdaderamente mundial. Mientras las trincheras se cavaban en Francia y Bélgica, los ecos de la guerra resonaban a miles de kilómetros de distancia. El conflicto se expandió a través de los océanos, llegando a las costas de Asia y el corazón de África. Las vastas redes imperiales tejidas por las potencias europeas durante siglos se convirtieron en nuevos frentes de batalla, demostrando que ninguna parte del globo podía permanecer ajena al cataclismo. En el lejano oriente, una potencia emergente vio una oportunidad única en medio del caos europeo: el Imperio del Japón. Aliado de Gran Bretaña desde 1902, Japón declaró la guerra a Alemania en agosto de 1914, no por lealtad ciega, sino por una calculada ambición estratégica. Su objetivo principal era claro: arrebatarle a Alemania sus posesiones en el Pacífico y China para consolidar su propia esfera de influencia en Asia. El foco principal de la acción japonesa fue la concesión alemana de Tsingtao, en la península de Shandong, China. Tsingtao no era solo un puerto, era una base naval estratégica, un símbolo del poderío alemán en Asia. A finales de agosto, la Armada Imperial japonesa, junto con una pequeña fuerza simbólica británica, impuso un bloqueo naval. En septiembre las tropas desembarcaron y comenzaron un asedio metódico. Los alemanes, superados en número y aislados, resistieron valientemente durante 2 meses. Pero el 7 de noviembre de 1914, la fortaleza de Tsingtao cayó.
Con esta victoria, Japón no solo eliminó una amenaza alemana, sino que también plantó su bandera firmemente en territorio chino, sentando las bases para futuras expansiones y tensiones que marcarían la historia de la región en las décadas siguientes. La guerra en Europa le había servido a Japón la oportunidad perfecta para redefinir el equilibrio de poder en Asia, un movimiento audaz que no pasaría desapercibido para las demás potencias mundiales. Simultáneamente, el continente africano se transformó en un vasto y exótico campo de batalla. Las fronteras coloniales, trazadas arbitrariamente en despachos europeos, se convirtieron en líneas de frente. Aquí la guerra no se libraba en trincheras embarradas, sino en selvas impenetrables, sabanas áridas y desiertos abrasadores. Británicos, franceses y belgas se lanzaron contra las colonias alemanas, Togolandia, Camerún, África del Sudoeste y la más importante de todas, África Oriental Alemana, la actual Tanzania. La campaña de África Oriental es una de las más fascinantes y menos conocidas de la Primera Guerra Mundial. Aquí, un brillante y escurridizo comandante alemán, el general Paul von Lettow-Vorbeck, lideró una pequeña fuerza de tropas coloniales conocidas como Askari en una extraordinaria campaña de guerrilla. Con recursos limitados y completamente aislado de Alemania, Lettow-Vorbeck logró eludir, hostigar y mantener ocupadas a fuerzas aliadas inmensamente superiores durante toda la guerra. Su estrategia no era ganar batallas decisivas, sino desviar la mayor cantidad posible de tropas y recursos aliados del frente europeo, y lo consiguió. Sus hombres, expertos en la guerra en la selva, llevaron a cabo incursiones audaces, sabotearon líneas de ferrocarril y desaparecieron en la inmensidad del terreno, convirtiendo la campaña en una pesadilla logística para los británicos y sus aliados. Von Lettow-Vorbeck y sus askaris solo se rindieron el 25 de noviembre de 1918, 2 semanas después del armisticio en Europa, convirtiéndose en el único comandante alemán que no fue derrotado en el campo de batalla. La guerra en África tuvo un profundo impacto humano. Cientos de miles de africanos fueron reclutados, a menudo a la fuerza, como soldados y, sobre todo, como porteadores. Estos hombres fueron la columna vertebral de los ejércitos, transportando suministros, armas y heridos a través de terrenos imposibles donde los vehículos no podían pasar. Sufrieron tasas de mortalidad espantosas debido a las enfermedades, el agotamiento y el combate. La guerra no solo trajo violencia directa, sino que también alteró sociedades enteras, provocando hambrunas y desplazamientos masivos. Fue una experiencia brutal que sembró las semillas del nacionalismo y el deseo de independencia que florecerían en las décadas posteriores. La expansión del conflicto no se limitó a la tierra. Los océanos del mundo se convirtieron en otro escenario crucial de la contienda. Las rutas comerciales globales, vitales para el suministro de alimentos, materias primas y tropas a las naciones imperiales, se vieron amenazadas. La guerra naval ya no era solo cosa del Mar del Norte, se extendió al Atlántico, al Pacífico y al Índico. Los submarinos alemanes, los temidos U-Boots, comenzaron una campaña de guerra submarina sin restricciones, hundiendo no solo buques de guerra, sino también barcos mercantes y de pasajeros. El objetivo era estrangular económicamente a Gran Bretaña, cortando su línea vital imperial. Cada telegrama que anunciaba un barco hundido generaba pánico en los mercados y escasez en las ciudades. El precio del trigo en Londres, el del caucho en Singapur, el del algodón en la India, todo estaba interconectado, y la guerra submarina tiraba de los hilos de esta red global, causando crisis económicas en lugares que nunca oirían el estruendo de un cañón. Pero no solo los submarinos surcaban las aguas. Corsarios alemanes, como el famoso SMS Emden, llevaron a cabo incursiones audaces en el Océano Índico, sembrando el caos en las rutas comerciales británicas. El Emden, por sí solo, capturó o hundió casi 30 barcos en apenas 3 meses, convirtiéndose en una leyenda antes de ser finalmente destruido
por el crucero australiano HMS Sydney. Estas acciones demostraron que ningún océano era seguro, obligando a las armadas aliadas a desviar recursos preciosos para proteger sus convoyes a lo largo y ancho del planeta. En total, más de 30 naciones de 5 continentes se vieron involucradas directamente en la Primera Guerra Mundial. Desde soldados canadienses y australianos luchando en Gallipoli, hasta trabajadores chinos y vietnamitas cavando trincheras en el frente occidental, pasando por tropas indias combatiendo en Mesopotamia. El mundo entero fue movilizado. La guerra redefinió fronteras, destruyó imperios, forjó nuevas naciones y alteró el equilibrio de poder global de manera irrevocable. La expansión global del conflicto no fue un mero apéndice de la lucha en Europa, fue una parte integral de la misma. Demostró la interconexión de un mundo que, por primera vez, sangraba de forma simultánea en todos sus rincones. Las alianzas cambiaron, las economías se transformaron y las semillas de futuros conflictos, incluida la Segunda Guerra Mundial, fueron sembradas en los campos de batalla de África y Asia. El mundo de 1914 había muerto, y de sus cenizas estaba surgiendo una nueva era, un nuevo orden mundial forjado en el crisol de la primera guerra total de la historia. En la fría bruma del amanecer, un nuevo siglo se asoma al abismo. El mundo aún no lo sabe, pero las viejas formas de combatir están a punto de morir para siempre. Esto no es solo una guerra, es el nacimiento de la era moderna, forjada en el acero, el barro y el ingenio de la destrucción. A lo largo de cientos de kilómetros, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, se extiende una cicatriz en la tierra: las trincheras. Aquí, en estos laberintos de lodo y desesperación, millones de hombres aguardan. Sus rostros, jóvenes y curtidos, reflejan la tensión de una espera interminable. El silbido de una bala solitaria es el único recordatorio de que el enemigo, a solo unos metros, está tan atrapado como ellos. El cielo gris es un testigo mudo del movimiento de maquinaria pesada, monstruos de hierro que prometen un infierno mecanizado. El antiguo campo de batalla, de cargas de caballería y honor, ha desaparecido. En su lugar, ha nacido un matadero a escala industrial. De repente, un sonido rompe la calma tensa, un repiqueteo seco, metálico, implacable. Es la sinfonía de la muerte moderna, la ametralladora Maxim. Por primera vez en la historia, un solo hombre puede cegar la vida de cientos en cuestión de minutos. Su cadencia de fuego, de hasta 600 balas por minuto, convierte la tierra de nadie en una zona de muerte infranqueable. Las cargas frontales, antes actos de valentía, se transforman en suicidios masivos. Vemos el fogonazo incesante, el mecanismo trabajando con una precisión letal, mientras las balas trazan líneas invisibles de destrucción. La guerra de movimientos ha terminado. La era del desgaste acaba de comenzar, y su reina es la ametralladora. Pero el ingenio humano para la aniquilación no conoce límites. El 22 de abril de 1915, cerca de la ciudad belga de Ypres, el viento transporta un nuevo horror. Una nube de un extraño color verdoso avanza silenciosamente sobre las líneas aliadas. No es niebla, es gas cloro, la primera arma química utilizada a gran escala. El pánico es absoluto. Los soldados, sin preparación para este demonio invisible, caen ahogándose con los pulmones quemados. El gas se filtra en las trincheras, buscando a sus víctimas con una crueldad silenciosa. La respuesta inicial es desesperada y primitiva. Los soldados reciben la orden de empapar trapos en agua, o, en su defecto, en su propia orina, y presionarlos contra sus rostros. El amoníaco de la orina neutralizaba parcialmente el cloro. Nacen así las primeras y rudimentarias máscaras antigás, un símbolo macabro de esta nueva guerra científica donde el aire mismo se convierte en un arma.
El terror psicológico es tan devastador como el daño físico. Mientras el terror se instala en la tierra, una nueva dimensión del combate se abre en los cielos. Al principio, los aviones eran frágiles máquinas de tela y madera, utilizadas únicamente para el reconocimiento. Sus pilotos sobrevolaban las líneas enemigas observando movimientos de tropas y posiciones de artillería, transformando el campo de batalla en un tablero de ajedrez visible desde las alturas. Los mapas estáticos se convierten en documentos vivos, actualizados en tiempo real. Pero la curiosidad pronto da paso a la hostilidad. Los pilotos empiezan a llevar consigo pistolas, rifles e incluso ladrillos para arrojarlos al enemigo. No pasó mucho tiempo antes de que se montaran ametralladoras en los aviones sincronizadas para disparar a través de las hélices. Habían nacido los combates aéreos, los dogfights. La aviación ya no solo observa la guerra, participa activamente en ella, bombardeando trincheras y ciudades, llevando la destrucción a lugares antes inalcanzables. De vuelta en el fango, la parálisis de las trincheras exige una solución radical, como romper las líneas enemigas defendidas por alambre de espino y ametralladoras. La respuesta llega el 15 de septiembre de 1916 durante la sangrienta batalla del Somme. Un estruendo metálico anuncia su llegada. Lentos, torpes, pero imponentes, los primeros tanques, los Mark I británicos, avanzan sobre la tierra de nadie. Son fortalezas móviles, capaces de aplastar las alambradas y resistir el fuego de las ametralladoras. Para los soldados alemanes que los ven aparecer entre el humo y las explosiones, parecen bestias prehistóricas de acero. El miedo y el asombro se apoderan de ambos bandos. Aunque mecánicamente poco fiables y vulnerables a la artillería, los tanques representan un cambio de paradigma. La guerra blindada ha nacido. Son el ariete que finalmente podría derribar los muros de la guerra de trincheras, una promesa de movimiento en un conflicto estancado. Ametralladoras, gas venenoso, aviones de combate, tanques. En solo unos pocos años, el campo de batalla se ha transformado en un laboratorio de destrucción jamás visto. Cada innovación tecnológica trae consigo una nueva forma de matar y un nuevo tipo de terror. La Primera Guerra Mundial no solo fue un conflicto de naciones, sino una revolución tecnológica que arrastró a la humanidad, a la fuerza, a la era de la guerra moderna. El coraje individual se ve eclipsado por el poder de la máquina y la escala de la muerte alcanza cifras inimaginables. Las lecciones aprendidas en estos campos de batalla ensangrentados cambiarán para siempre la forma de combatir y de morir. El eco de estas innovaciones resuena aún hoy en cada conflicto armado, un sombrío recordatorio de que cuando la tecnología y el terror avanzan juntos, el futuro de la humanidad pende de un hilo. Imagina el amanecer del siglo XX en los convulsos Balcanes. Europa es un polvorín a punto de estallar y en medio de esta tensión, un imperio milenario se prepara para su último gran acto en el escenario mundial. Este es el Imperio Otomano, gobernado desde Constantinopla por el sultán Mehmed Kuntonu. En 1914, cuando la Gran Guerra sacude el continente, el mundo contiene la respiración. ¿De qué lado se inclinará la balanza otomana? La decisión no tardaría en llegar. De forma dramática, el Imperio Otomano entra en la Primera Guerra Mundial, aliándose con las potencias centrales, el Imperio Alemán y el Austrohúngaro. Esta alianza no fue una simple firma en un papel. Fue un terremoto geopolítico que redibujó el mapa del conflicto. De repente, la guerra, que hasta entonces se libraba principalmente en las trincheras de Europa Occidental, se expandió a nuevos y exóticos frentes de batalla. La maquinaria de guerra se puso en marcha. Los ejércitos se movilizaron. Las banderas ondearon con un fervor renovado y el llamado a las armas resonó desde los minaretes de Anatolia
hasta las aldeas más remotas de Arabia. Los campos de batalla se multiplicaron, cada uno con su propio carácter brutal. Al este, en las gélidas y escarpadas montañas del Cáucaso, los soldados otomanos se enfrentaron al formidable ejército del zar ruso en una lucha despiadada contra el hombre y la naturaleza. El frío era tan letal como las balas, y miles de hombres perecieron congelados en la nieve, lejos de casa. Más al sur, bajo el sol implacable de Mesopotamia, las fuerzas británicas, ansiosas por proteger sus vitales intereses petroleros en Persia, avanzaron a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates. Allí, las tropas del sultán les presentaron una resistencia feroz, convirtiendo las antiguas tierras de Babilonia en un sangriento lodazal. Y en los desiertos de Palestina y el Sinaí, las caballerías se enfrentaron en épicas cargas que desafiaban el calor abrasador, luchando por el control de la Tierra Santa en un eco de las antiguas cruzadas. Pero de todos estos frentes, uno destacaría por su ferocidad, su escala y su trágico legado, la campaña de Galípoli. En 1915, los aliados, liderados por un ambicioso Winston Churchill, entonces Primer Lord del Almirantazgo británico, concibieron un plan audaz. El objetivo era forzar el paso a través del estrecho de los Dardanelos, ese corredor de agua vital que conecta el Mediterráneo con el Mar Negro. Si lo lograban, podrían capturar la capital otomana, Constantinopla, sacar al imperio de la guerra y abrir una ruta de suministro crucial para su aliado ruso, que luchaba desesperadamente en el frente oriental. Sobre el papel, la operación parecía una genialidad estratégica. En la realidad, se convertiría en una pesadilla. La ofensiva comenzó con un bombardeo naval masivo. Una flota anglo-francesa, la más poderosa jamás reunida, se adentró en el estrecho, confiando en que su superioridad artillera aplastaría las defensas otomanas. Pero los turcos, advertidos y bien preparados bajo el mando de asesores alemanes, habían sembrado el estrecho de minas y emplazado su artillería en posiciones fortificadas a lo largo de la península de Galípoli. Los cañones costeros rugieron y varios de los más modernos acorazados aliados fueron hundidos o gravemente dañados. El ataque naval fracasó estrepitosamente. Lejos de rendirse, los aliados redoblaron la apuesta. Si no podían forzar el paso por mar, lo harían por tierra. El 25 de abril de 1915, una fecha que quedaría grabada a fuego en la memoria de varias naciones, comenzó el desembarco. Decenas de miles de soldados británicos, franceses y de sus colonias se lanzaron a las playas de la península. Entre ellos destacaba un contingente especial, las fuerzas del Cuerpo de Ejército de Australia y Nueva Zelanda, conocidas como ANZAC. Para estas jóvenes naciones, Galípoli sería su bautismo de fuego, un crisol donde se forjaría su identidad nacional. El sacrificio de estos hombres es tan profundo que cada año, el 25 de abril, se conmemora el Anzac Day, el día más solemne en el calendario de ambos países. Lo que encontraron en esas playas superó cualquier infierno imaginable. Las tropas otomanas, lideradas por un joven y carismático oficial llamado Mustafa Kemal, quien más tarde sería conocido como Atatürk, el padre de la Turquía moderna, lucharon con una tenacidad suicida. Desde las alturas de los acantilados desataron un fuego mortífero sobre los invasores atrapados en las estrechas franjas de arena. El desembarco se convirtió en una carnicería. La lucha fue encarnizada, a menudo cuerpo a cuerpo, con bayonetas y palas. Las trincheras se cavaron a pocos metros unas de otras, y durante meses, los soldados vivieron y murieron en un paisaje apocalíptico de barro, alambre de espino y muerte constante. La campaña se estancó en una guerra de desgaste brutal. Las condiciones eran atroces. El calor del verano trajo consigo enjambres de moscas y enfermedades, como la disentería, que causaron tantas bajas como las balas enemigas. El agua y los alimentos escaseaban.
Los heridos sufrían terriblemente en hospitales de campaña improvisados. Y mientras tanto, detrás de las líneas, en las salas de reuniones de Constantinopla, Berlín y Londres, los líderes militares y políticos se reunían en un ambiente de tensión palpable. Las estrategias se diseñaban y se descartaban. Los telegramas secretos cruzaban Europa llevando órdenes que sellaban el destino de miles de hombres. Los generales aliados, frustrados por la falta de progreso, ordenaban ofensivas inútiles que solo servían para aumentar el número de muertos. Después de 8 meses de combates salvajes, con el invierno acercándose y sin ninguna esperanza de victoria, los aliados tomaron la dolorosa decisión de evacuar. La retirada, irónicamente, fue la parte más exitosa de toda la campaña, llevada a cabo en secreto y casi sin bajas. Pero el coste de la aventura había sido astronómico. Galípoli dejó un saldo aterrador, más de 250,000 bajas totales entre ambos bandos. Fue una de las campañas más sangrientas de toda la guerra, un desastre estratégico y humano de proporciones colosales. Para los aliados, el fracaso de Galípoli fue una herida imborrable, una humillación que resonaría durante décadas y que costaría la carrera de varios de sus promotores, incluido Churchill. Pero para los otomanos, la defensa de los Dardanelos se convirtió en un símbolo de resistencia y orgullo nacional. Fue su mayor victoria en la guerra, un momento en el que un imperio en decadencia demostró que aún podía luchar con el corazón de un león. Fue un grito de desafío que inspiraría a una nueva generación de turcos a luchar por su propia nación de las cenizas del imperio. Aunque la victoria en Galípoli fue un momento de gloria, no pudo evitar el destino final del imperio otomano. La guerra continuó en los otros frentes, desangrando sus recursos y su población. Finalmente, en 1918, agotado y vencido, el imperio firmó un armisticio. La Primera Guerra Mundial marcó su fin. Pero su participación en el conflicto tuvo consecuencias que van mucho más allá de su propia disolución. La guerra en los Balcanes y el Medio Oriente cambió mapas, destruyó imperios y forjó nuevos héroes y nuevas naciones. Y las historias de aquellos que lucharon y cayeron, de los Anzak en sus playas y de los defensores turcos en sus colinas, siguen resonando hoy entre las piedras y los silenciosos cementerios de los Dardanelos, un eterno recordatorio del precio de la guerra y el valor del espíritu humano. En los albores de la Primera Guerra Mundial, el campo de batalla no se limitaba a las trincheras ensangrentadas de Europa. Se extendía a través de las vastas y gélidas aguas del Atlántico Norte, donde se libraba una guerra silenciosa pero devastadora. Una guerra por el control del mar. En 1915, la poderosa Royal Navy británica, la flota más formidable del mundo, tejió una red de acero alrededor del Imperio alemán. Un bloqueo marítimo imponente, visible en los mapas estratégicos como una barrera infranqueable. Desde el Mar del Norte hasta el Canal de la Mancha, acorazados, cruceros y destructores patrullaban sin descanso, con sus banderas ondeando desafiantes contra el viento salado. Su misión era clara: estrangular la economía de su enemigo. Este cordón naval cortó el flujo vital de suministros hacia Alemania. Los alimentos, las materias primas, las armas, todo quedaba atrapado en su red. Lentamente, la maquinaria de guerra alemana comenzó a resentirse y, lo que es más trágico, su población civil empezó a sentir los mordiscos del hambre. El pan se racionaba, los inviernos se volvían más duros y la desesperación crecía en las ciudades. Este bloqueo sería tan brutalmente efectivo que, hacia el final de la guerra, Alemania sufriría hambrunas generalizadas, una herida profunda que marcaría a toda una generación. El dominio de las olas se había convertido en un arma de asedio a escala nacional, pero el ingenio humano
especialmente en tiempos de guerra, es implacable. Ante el estrangulamiento de su imperio, Alemania desató una respuesta revolucionaria y aterradora desde las profundidades. Los U-Boat, los submarinos, eran cazadores de acero, bestias sigilosas que se deslizaban bajo la superficie, invisibles a los ojos de la poderosa flota británica. Acechaban en las rutas comerciales, esperando el momento preciso para atacar. El mundo contendría la respiración. De repente, un periscopio rasgaba la superficie del agua, un ojo metálico escaneando el horizonte, y luego el silbido inconfundible de un torpedo cortando las olas. Los convoyes mercantes, que hasta entonces navegaban con una falsa sensación de seguridad, se convirtieron en presas fáciles. El acero y el vapor, que simbolizaban el progreso de una era, ahora eran vulnerables a un enemigo que no podían ver. El miedo navegaba junto a cada barco mercante, bajo la sombra del bloqueo y la guerra submarina. El 7 de mayo de 1915, este nuevo tipo de guerra alcanzaría su punto más infame. El RMS Lusitania, un majestuoso transatlántico de lujo, orgullo de la ingeniería británica, navegaba frente a la costa de Irlanda. A bordo, casi 2.000 almas, entre ellas familias, empresarios y turistas, ajenos al peligro que acechaba bajo ellos. De repente, una explosión sacudió el casco del gigante. Un solo torpedo del submarino alemán U-20 había encontrado su blanco. El caos se desató. En cuestión de minutos, el lujoso palacio flotante comenzó a escorarse violentamente. Las cubiertas, antes llenas de vida, se convirtieron en un escenario de pánico y desesperación. Gritos, explosiones secundarias y el rugido del agua inundando las entrañas del barco. En solo 18 minutos, el Lusitania se hundió bajo las olas, arrastrando consigo a 1.198 personas. Entre las víctimas había 128 ciudadanos estadounidenses. La noticia conmocionó al mundo. El hundimiento del Lusitania no fue solo una tragedia humana, fue una chispa diplomática. Las imágenes de las víctimas y los titulares indignados recorrieron el planeta. En las salas de prensa de Washington y otras capitales neutrales, la presión sobre Alemania se multiplicó. Notas diplomáticas de protesta cruzaron el Atlántico, cargadas de una tensión que amenazaba con arrastrar a nuevas naciones al conflicto. El presidente estadounidense Woodrow Wilson, aunque reacio a entrar en la guerra, se enfrentaba a la ira de su pueblo. La guerra submarina sin restricciones se había convertido en un juego peligroso, no solo en el mar, sino también en el tablero de la política internacional. En las profundidades del océano, máquinas silenciosas decidían el destino de naciones. El Atlántico, en 1915, no era solo una masa de agua, era el epicentro de una lucha titánica. Una lucha entre el poder naval tradicional de Gran Bretaña y la innovadora y letal amenaza submarina de Alemania. Cada barco hundido, cada vida perdida, cada nota diplomática, inclinaba la balanza de un conflicto global. Lo que sucedía en estas aguas heladas tendría consecuencias mucho más allá del horizonte. La lucha por el control del mar cambiaría el curso de la guerra y el de la historia. El año es 1916. Europa está sumergida en la oscuridad de una guerra que prometió ser breve, pero que se ha transformado en una pesadilla sin fin. La Gran Guerra ha entrado en una nueva fase, una de desgaste brutal y desesperación silenciosa. En el frente occidental, el lodo es el nuevo rey. Las trincheras se extienden como cicatrices a lo largo de miles de kilómetros, un laberinto de barro, alambre de espino y muerte. Los soldados, con los uniformes empapados y las miradas perdidas, ya no luchan por la gloria, luchan por sobrevivir un día más. El agotamiento es un enemigo tan letal como las balas. Cada rostro cuenta la misma historia de fatiga y horror. Este es el escenario de la batalla de Verdún. El alto mando alemán la diseñó no para ganar terreno,
sino para desangrar a Francia hasta la muerte, y la carnicería fue inimaginable. Durante casi 10 meses, la tierra tembló bajo el bombardeo incesante. El cielo se tiñó de negro y rojo. Verdún no fue una batalla, fue un infierno industrializado, una máquina de triturar carne humana. Las explosiones iluminaban escenas de caos y desesperación, hombres corriendo a través de un paisaje lunar, buscando refugio donde no lo había. Cuando el polvo se asentó, el coste fue espeluznante, más de 300.000 muertos solo en Verdún. Un número que apenas podemos comprender. La vida en las trincheras era una prueba constante de resistencia. La lluvia incesante transformaba el suelo en un mar de lodo espeso y pegajoso que se tragaba las botas, las carretas y la esperanza. Los soldados escribían a casa. Sus cartas eran un testimonio desgarrador de la desmoralización. «Vivimos como animales», escribía uno. «Las ratas son tan grandes como gatos y se alimentan de lo que encuentran, y encuentran demasiado». Estas trincheras, que podían extenderse por cientos de kilómetros, eran ecosistemas de miseria, invadidas no solo por ratas, sino también por enfermedades y desesperanza. El tiempo parecía distorsionarse, los días se arrastraban, pero los meses pasaban en un borrón de supervivencia y espera. Mientras el frente occidental se desangraba, una tormenta de un tipo diferente se gestaba en el este. En el vasto imperio ruso, el peso de la guerra había llevado a la sociedad al borde del colapso. Las derrotas militares humillantes y la escasez de alimentos crearon un cóctel explosivo de descontento. En las calles de San Petersburgo, el frío del invierno de 1917 no pudo apagar el fuego de la ira popular. Multitudes de trabajadores, mujeres y soldados salieron a las calles exigiendo paz, pan y tierra. Lo que comenzó como una protesta se convirtió en una revolución. La monarquía zarista, que había gobernado Rusia durante 300 años, se desmoronó en cuestión de días. Las tropas se negaron a disparar contra los manifestantes y se unieron a ellos. El zar Nicolás II, aislado y sin apoyo, se vio forzado a abdicar. Las imágenes de la familia imperial, una vez todopoderosa, ahora impotente ante la marea de la historia, contrastaban con la euforia de las multitudes que celebraban en las calles. La caída del zar representaba una promesa de cambio, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Rusia estaba abandonando la guerra, pero se adentraba en un nuevo y violento capítulo de su propia historia. La pobreza y las derrotas militares habían creado el terreno perfecto para la revolución política. La agitación no se limitaba a Rusia. En el corazón de las potencias centrales, el descontento también hervía. En Alemania y Austria-Hungría, el bloqueo naval aliado estaba causando estragos. La escasez de alimentos era tan severa que la población civil sufría de hambre. Las mujeres, con sus hijos de la mano, organizaban marchas del hambre, protestando por la falta de pan. Las fábricas, vitales para el esfuerzo de guerra, se vieron paralizadas por huelgas masivas de trabajadores que exigían mejores condiciones y el fin del conflicto. Los periódicos, a pesar de la censura, informaban de protestas y disturbios crecientes. El frente interno se estaba fracturando. La guerra, que había comenzado con un fervor patriótico, ahora revelaba su verdadero rostro. No era una aventura heroica, sino una catástrofe global que estaba destrozando imperios y sociedades desde dentro. En 1907, el mundo estaba en un punto de inflexión. En los campos de batalla, los soldados seguían luchando, atrapados en una guerra que parecía no tener fin. Pero en las ciudades, las semillas de la revolución y el cambio estaban germinando. El viejo orden se estaba desmoronando, y nadie sabía qué surgiría de sus cenizas. El agotamiento de los soldados en las trincheras era un reflejo del agotamiento de un mundo entero. Se sentía la tensión de estar en el umbral de una era nueva, impredecible y turbulenta. La Gran Guerra no solo estaba redibujando mapas, estaba forjando un nuevo siglo a través del fuego, el barro y la sangre.
En la oscuridad de la historia hay momentos que lo cambian todo. Relámpagos que iluminan un campo de batalla y reescriben el destino. Hoy viajamos a uno de esos instantes cruciales, la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Europa, 1917. El continente está sumido en una pesadilla. Llevan 3 años de una guerra brutal y estancada. Las trincheras son cicatrices abiertas en la tierra, llenas de lodo, desesperación y soldados exhaustos. Hombres que una vez fueron jóvenes llenos de vida, ahora son espectros, con la mirada perdida, atrapados en un ciclo interminable de ataques y contraataques que solo ganan unos pocos metros de terreno ensangrentado. El aire huele a pólvora y muerte. Las grandes potencias europeas, que habían entrado en la guerra con un optimismo casi festivo, están al borde del colapso. Sus ejércitos están diezmados, sus economías destrozadas y la moral de sus pueblos por los suelos. La victoria parece una quimera inalcanzable para ambos bandos. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos observa. Durante casi 3 años, el presidente Woodrow Wilson ha mantenido una política de estricta neutralidad. La guerra es vista como un conflicto europeo, un problema ajeno a los intereses y valores americanos. La opinión pública está dividida, pero la mayoría apoya la idea de mantenerse al margen. Él nos mantuvo fuera de la guerra, fue el lema de reelección de Wilson en 1916. Estados Unidos es un gigante dormido, una potencia industrial y económica que aún no ha proyectado todo su poder en el escenario mundial, pero el Océano Atlántico, que antes parecía una barrera insalvable, se está volviendo cada vez más pequeño y peligroso. El Imperio alemán, desesperado por romper el bloqueo naval británico y doblegar a los aliados, toma una decisión que cambiará el curso de la historia. A principios de 1917, anuncia la reanudación de la guerra submarina sin restricciones. Sus temibles U-Boote, sus submarinos, tienen órdenes de hundir cualquier barco, sea militar o civil, que se dirija a puertos británicos o franceses. Esto incluye a los barcos de naciones neutrales, como Estados Unidos. El recuerdo del hundimiento del Lusitania en 1915, donde murieron más de 100 ciudadanos estadounidenses, aún está fresco. La nueva política alemana es una afrenta directa, un desafío a la libertad de los mares y una amenaza para las vidas y el comercio americanos. Pero es otro evento, un mensaje secreto, el que realmente enciende la mecha. En enero de 1917, la inteligencia británica intercepta una comunicación cifrada del ministro de Asuntos Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, dirigida a su embajador en México. Es el famoso telegrama Zimmermann. Su contenido es explosivo. Alemania propone a México una alianza militar. Si Estados Unidos entra en la guerra, México debería declarar la guerra a su vecino del norte. ¿La recompensa? Alemania ayudaría a México a reconquistar los territorios perdidos de Texas, Nuevo México y Arizona. Cuando este telegrama se hace público en Estados Unidos, la reacción es de incredulidad y furia. La amenaza ya no está a miles de kilómetros en las trincheras de Francia. De repente, la guerra llama a la puerta de casa. La idea de una invasión alemana a través de México, aunque improbable, es un golpe directo al orgullo y la seguridad nacional. La neutralidad se vuelve insostenible. En la Casa Blanca, la presión sobre Woodrow Wilson es inmensa. El hombre que había prometido la paz se encuentra ante una encrucijada. En su despacho, rodeado de mapas e informes, Wilson delibera. El telegrama Zimmermann y los continuos ataques submarinos son la gota que colma el vaso. El 2 de abril de 1917 se dirige al Congreso. Con una voz solemne declara que el mundo debe ser un lugar seguro para la democracia. Pide una declaración de guerra contra Alemania. 4 días después, el 6 de abril, Estados Unidos entra oficialmente en la Primera Guerra Mundial. El gigante ha despertado, y su despertar es atronador. Lo que sigue es una de las movilizaciones industriales y humanas más impresionantes de la historia.
Las fábricas, que antes producían automóviles y electrodomésticos, se reconvierten a una velocidad vertiginosa. De sus líneas de montaje empiezan a salir barcos, aviones, tanques, rifles y municiones a un ritmo que asombra al mundo. La producción industrial estadounidense, en cuestión de meses, duplica la capacidad bélica de los aliados. Es como si un motor sobrealimentado se acoplara a la maquinaria de guerra aliada que ya estaba fallando. Pero no son solo máquinas, son hombres. Millones de jóvenes estadounidenses responden a la llamada. Se alistan en masa, llenos de un fervor patriótico y una energía que Europa había perdido hacía mucho tiempo. Se les conoce como los Dog Boys, un apodo cuyo origen es incierto, pero que se convierte en sinónimo de la fuerza fresca y arrolladora de América. Trenes repletos de estos soldados cruzan el país hacia los puertos de la costa este, donde les esperan los buques que los llevarán a un continente devastado. En total, más de 2 millones de soldados estadounidenses cruzarán el Atlántico. Para los aliados, la llegada de los estadounidenses es como un soplo de vida en un cuerpo moribundo. Imaginen a los soldados franceses y británicos, exhaustos tras años de lucha, viendo llegar a estos regimientos de jóvenes altos, bien alimentados y equipados, marchando con una confianza que ellos habían perdido. Es una inyección de moral de un calibre incalculable. Los frentes agotados se refuerzan. Las líneas que estaban a punto de romperse se mantienen firmes. En la primavera de 1918, Alemania lanza su última gran ofensiva, la Kaiserschlacht, un intento desesperado por ganar la guerra antes de que el poder estadounidense se sintiera plenamente. Y al principio parece que puede funcionar. Avanzan profundamente en territorio aliado, pero allí, en momentos críticos como la batalla del bosque de Belleau o en la segunda batalla del Marne, se encuentran con la tenaz resistencia de las tropas estadounidenses. Los Dog Boys, aunque inexpertos en la guerra de trincheras, luchan con una ferocidad que sorprende a los veteranos alemanes, detienen el avance y lideran las contraofensivas que finalmente harán retroceder al ejército alemán. La intervención de Estados Unidos no fue solo militar, fue económica y psicológica. El flujo ilimitado de recursos, la promesa de millones de hombres más en camino y el liderazgo idealista de Wilson, con sus 14 puntos para una paz duradera, dieron a los aliados una nueva razón para luchar. La balanza, que había estado peligrosamente equilibrada, se inclina de forma decisiva. La esperanza renace en Londres y París, mientras que la desesperación se apodera de Berlín. Las imágenes finales de la guerra son de un dinamismo renovado. Soldados estadounidenses marchando al amanecer, con el rostro lleno de determinación. Banderas ondeando sobre campos que pronto serán liberados. La energía y la esperanza han regresado al bando aliado. El nuevo equilibrio ha llegado. El despertar del gigante americano no solo selló el destino de la Primera Guerra Mundial, sino que también anunció el nacimiento de una nueva superpotencia que marcaría el siglo XX. El mundo, tal y como se conocía, había cambiado para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje a un momento decisivo de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio.